Bueno, 10 de la mañana, avanzamos en esta mañana soleada acá en Presidencia Roque Sáenz, provincia del Chaco, y ya estamos ya tenemos la comunicación, Martín, así que cuando quieras comenzamos a poder dialogar con Regazzoni. Vamos a dialogar entonces un rato con Carlos Regazzoni, médico y político argentino. Se desempeñó en la función pública en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como ministro de Desarrollo, dentro del Ministerio de Desarrollo Social y de Educación, que es el métier, digamos, por el cual yo le pedí esta comunicación, porque yo como economista estoy muy preocupado por los recursos humanos. El fondo de la economía, ya lo presento al doctor y le agradezco mucho por este tiempo. El fondo, o sea, el fondo filosófico, el objeto principal del estudio de la economía es justamente el bienestar humano, a la persona. Y dentro del bienestar humano y de la persona está el recurso humano, que es justamente la persona humana. Ahora, la persona humana desde que nace requiere de una alimentación responsable, para hacer un resumen muy acotado del tema. Carlos, además, es columnista en La Nación Más, en el programa de Paulino Rodríguez y Eleonora Cole, de 3 a 5 de la tarde. Yo lo sigo mucho porque me está ayudando muchísimo con sus comentarios sin saberlo. Esa es la fuerza y el poder, el buen poder que tienen algunos medios de comunicación. Pero sin más preámbulo, doctor Regazzoni, buen día, muchas gracias por este tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Un gusto saludar a la gente del Chaco. Sí, acá estamos, un cordobés en el Chaco no sabe el frío que hace y a veces el calor que hace, la amplitud térmica que hay acá, que yo creo que también al cuerpo humano le afecta mucho. Yo que vengo de Córdoba, doctor, antes de entrar en tema, uno en Córdoba se acostumbra a que tiene cierta amplitud térmica, digamos. Vos sabés que durante el año vas a estar entre -4 y máximo 35. Acá en un día te despertás con -4 y a las 2 de la tarde hace 32. Una amplitud térmica enorme, eso golpea el cuerpo. Para mí, que ya tengo 44 y un sobrepeso, golpea mucho. Pero doctor, lo molesto porque en una provincia pobre, en una ciudad pobre, uno sale, mira por la calle y lo primero que encuentra son chicos que tienen serios problemas de alimentación, ¿no? La primera infancia, y siempre lo escucho a usted proponer esto de la alimentación, de la copa de leche, que era una política de allá tiempo atrás. Entonces me encantaría que usted nos explique al oyente qué significa tener un niño bien alimentado desde el momento cero, desde que sale del vientre materno. Nosotros tenemos hoy en día evidencias claras de que la nutrición en la infancia, en términos promedios obviamente, es mala. Y eso proviene de algunos datos, que son que hay baja estatura, es decir, la estatura media del joven de 18 años en Argentina no ha crecido como en otros países. Es decir, hoy en día, reitero, Corea, hace 70 años, 60 años, eran 7 centímetros más chicos que el argentino promedio, hoy en día es 2 centímetros más alto. En Holanda, el holandés promedio, el chico holandés promedio era 7 centímetros más alto que el argentino promedio, hoy en día es 9 centímetros más alto. Eso es porque la curva de crecimiento acá está como amesetada, digamos, y esto es a expensas de problemas nutricionales y de salud en la infancia. El segundo tema es la encuesta. Cuando se encuesta a los chicos, se les pregunta qué comen, lo que se ve es que comen poca leche, carne y huevos. Y el tercer tema es la prevalencia de sobrepeso, que llega al 40% de los jóvenes, de los chicos, y al 70% de los adultos con sobrepeso. Todo esto nos está indicando que tenemos serios problemas de nutrición en la infancia. Y por supuesto, la pobreza es el último dato crítico que está diciendo que un grupo de por lo menos 1 millón de chicos que están en indigencia y 2 millones de chicos que están viviendo en la pobreza. Con lo cual, o sea, se suman, ¿no? O sea, pensemos que hay 3 millones de chicos en nuestro país que son pobres. Todo eso le está indicando a uno que la nutrición es mala
lo que los chicos dicen que comen en las escuelas también es de baja calidad nutricional, y eso tiene consecuencias sociales, biofísicas, médicas y por supuesto también económicas. El desarrollo, doctor, antes que nada le pido por favor que se quede quieto en un lugar, haga la parabólica de ser necesario, porque los teléfonos celulares en este país funcionan como teléfono fijo. Entonces no crea que usted está hablando de un teléfono celular. Quédese quieto, levante la mano y así media hora hasta que terminemos la charla, para que llegue la señal. Yo creo que una de las políticas públicas más importantes que debería hacer en serio la política, valga la redundancia, es justamente meter a los niños desde 0 años guardería o como sea, no sé, habría que diagramarlo bien, y que el Estado se ocupe en serio de alimentarlos, porque el desarrollo del mercado laboral, uno lo que está viendo es que sin materia gris, sin capacidad de pensar, sin capacidad de razonar, las sociedades van a tender a extinguirse, digamos. Todo lo que pueda ser suplantado del trabajo mecánico lo va a hacer un robot. Entonces necesitamos más materia gris, y uno ve acá en el interior, doctor, no solo en el Chaco, todo el norte es así, yo imagino que en el sur también debe ser parecido, pero en el norte puedo confirmar que es así, que hay muchos chicos que es mucho fideo, porque es muy barato, porque las familias, como usted dice, las familias no pueden comprar otra cosa. Mucha harina, mucho fideo con aceite, y eso nutricionalmente al niño, sobre todo, al que está desarrollándose la primera etapa del desarrollo, le va a pegar y lo va a dejar en un estado de irreversible hacia adelante para poder desarrollarse cognitivamente, para poder desarrollar la materia gris. Mire, para mí la salud, y creo que todos coincidimos en esto, es un bien en sí mismo. Es decir, no es necesario, aunque es una evidencia indudable, es decir, mejor salud va a mejorar la economía, pero también la mejor salud es un bien en sí mismo. Creo que desde este punto de vista debe ser pensado, porque muchas veces yo veo que cierto pensamiento economicista dice, bueno, hay que mejorar la nutrición porque si no, no va a haber mercado oferta laboral. Bueno, yo creo que no, que la salud hay que mejorarla porque es un bien en sí mismo, por múltiples razones que se haya hablado de conversar ahora, pero básicamente sí, por supuesto, estamos hablando de la vida, que es el bien de los bienes. Digamos. ¿Qué te parece? Uno de los bienes bienestal. En este sentido coincido con usted en que tenemos que tener un programa, una estrategia para mejorar la situación nutricional de la infancia. Si esperamos a que la mejora de la economía derrame, es lo que prácticamente casi todos dicen hoy en día, hacia el camino que proponen un programa de derrame, o sea que se los nutre más o menos en algo en el colegio hasta que la economía crezca y eso derrame en mejor nutrición de los niños. Eso no va a ocurrir nunca. Eso va a demorar 5 siglos por lo menos, no va a ocurrir nunca, porque no hay ejemplo ninguno en el mundo de país que se haya desarrollado con ese esquema. Los países se desarrollan con un esquema en el cual promueven la mejor nutrición y la mejor escolarización de sus nuevas generaciones. Y la Argentina tiene un serio problema en ambos campos, en el de la nutrición de las nuevas generaciones, como lo demuestran indudablemente las medidas antropométricas, además de otras. La prevalencia de diabetes es 4 veces más alta en los barrios vulnerables, en los grupos más pobres que en los sectores más acomodados. Y lo mismo ocurre con la hipertensión arterial, se fuma más en los sectores más vulnerables. Todo esto indica indudablemente que tenemos el problema nutricional y de salud extendido en nuestro país. Y el segundo problema es la cuestión escolar. Mientras que en un barrio de clase media la mitad de los chicos van a terminar la escuela secundaria, en un barrio vulnerable lo va a terminar solamente el 20% de los chicos. Y esto es una limitante enorme, no solo para el mundo laboral, que lo es un tema crítico, como usted decía al principio, sino desde el punto de vista de la persona. Lo que pasa es que nosotros tenemos... Eso es bueno para él. Doctor, nosotros tenemos los políticos que tenemos, el mercado que tenemos, la economía que tenemos, la sociedad que tenemos, por las circunstancias sociológicas que tenemos, y es porque nosotros no estamos teniendo gente bien educada. Llevamos más de 20 años destruyendo la capacidad, la educación, digamos, destruyendo la educación. Yo, para el oyente promedio, para que lo entienda, a mí me gustaría que vean, en la medida de lo posible, una serie de Netflix que se llama Rita, que cuenta la historia de una docente de Dinamarca.
Cuando uno mira la problemática de la educación en Dinamarca, no es muy distinta a la problemática de Argentina o de cualquier otro país latinoamericano, doctor. La diferencia está en que el Estado está presente en ese caso. El niño que no puede ir a la escuela, van los funcionarios públicos de educación y lo buscan a los padres y dicen, che, ¿por qué no puede? Y porque no puede, no tengo cómo bancarlo, no importa, el Estado te va a bancar, no tengo cómo darle comer, no importa, que venga a comer a la escuela, que entre a las 7 de la mañana y salga a las 8 de la noche si es necesario. Pero eduquemos a los chicos para tener yo no lo pienso desde el punto de vista netamente economicista, pienso la economía como un medio para el desarrollo y la prosperidad de la persona, no pienso la economía como... No, pero piense lo siguiente, el tema del Estado presente. El Estado es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Así es. Entonces, el Estado presente no puede ser la meta a la cual aspiramos. La meta a la cual aspiramos es gente bien nutrida. Así es. Que fuera de la pobreza y gente bien educada. Eso lo hará el Estado, lo hará el privado, lo hará quien quiera, pero el punto es que lo que no podemos renunciar es al objetivo, a la meta, a la meta de desarrollo, que es que en Argentina en los próximos 20 años tengamos medidas antropométricas distintas y medidas de finalización escolar, de terminalidad de escolarización mejores. Para que eso mejore hay que tener una estrategia que la llevará adelante quien la quiera llevar adelante, quien sea idóneo. Pero lo que primero hay que discutir es la estrategia. Y esta estrategia es que los chicos tienen que tener doble escolaridad desde la edad más temprana posible. Hay que además, cuando no están en la escuela, están en la casa, garantizar que tengan nutrición adecuada. Y eso es medio litro de leche por día, 5 huevos por semana y por lo menos 1 kilo de carne semanal. ¿Entiendes? Si eso la familia no se lo puede dar, si eso las familias no van a poder hacer en mucho tiempo si nosotros no lo hacemos antes con instituciones intermedias. Ahí está. Y la institución de las instituciones en ese sentido es el colegio. Y los chicos en el colegio tienen que tener un desayuno ejemplar y una merienda ejemplar. Y ahí no hay recurso que se ahorre. Y ahí el Estado está haciendo muchas cosas que están mal. Porque usted sabe la corrupción enorme que existe en torno a la comunidad de los nenes. Sí. Y eso es imperdonable. No se puede jugar con la comida de los nenes. Usted ha veces denuncias donde la comida llega abusada, llega con gorrojo. ¿Cómo eso para a los chicos? Si el Estado le da eso, permite que se eso a los chicos, entonces, y ahí son responsables de todo, porque el sistema escolar es responsable de velar por la calidad de los alimentos también. Pero los chicos no pueden ir a la mañana a la escuela y recibir mate cocido con un poquito de leche. Doctor, y ese es el desayuno y una factura. Sí. Carlos, buen día. Gustavo Romero lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Quédese quieto, doctor, y haga la parabólica, hágame caso. Estoy quieto con la parabólica. Estamos charlando y usted está en comunicación con una de las provincias, o quizás la provincia más pobre del país. Qué ganas de aprender, ¿no? Puede tener un chico cuando va con un estómago vacío, tanto en las épocas de frío, por ejemplo, ¿no? Que está pensando su panza y su cabecita piensa en qué comer, o el hambre que tiene no lo deja pensar y mucho menos aprender. Bueno, pero lo que pasa es que eso tiene que ser subsanado cuando el chico llega a la escuela y tiene una taza de chocolate caliente, tiene una barra de proteína con alto contenido proteico y una fruta, y una manzana, una pera, una banana. Y eso es su desayuno en la escuela. Y a partir de ahí empieza el día. El chico a la mañana está en la escuela con su busito de gimnasia, aprende matemática, física, química y gramática española y un poquito de historia. Y después tiene 1 hora y media de gimnasia. Después almuerza en la escuela y almuerza huevo, carne, leche, vegetales, frutas, una comida abundante. Y después tiene 2 horas de estudio, en las cuales estudia geografía argentina e historia. Y después tiene 2 horas más de gimnasia. Y entonces el chico hace 2 o 3 horas diarias de deporte en el colegio y está perfectamente nutrido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es impostergable. Los países que se desarrollaron lo hicieron. Y sin eso no va a haber ninguna estrategia de desarrollo posible, no hay plan de estabilización macroeconómica que valga, no hay precio de dólar, porque usted está corriendo la frontera de producción, la está trayendo demasiado cerca. Para producir más usted necesita que las generaciones bien sanas. Y para que estén sanas tienen que estar en la escuela, estudiando, aprendiendo matemática, química, física, gramática y haciendo gimnasia. No hay otra. Ha hecho un resumen de lo que yo quería decir desde el principio en 2 minutos y medio, doctor, de por qué uno empieza a pensar la primera infancia
desde el punto de vista económico, pero no economicista del balance contable de una empresa o cómo me hago más rico, no, sino del desarrollo de la persona, del desarrollo de una sociedad. Una sociedad desarrollada necesita que su materia prima principal, que el ser humano esté bien alimentado y bien educado. Le agradezco mucho por este resumen que usted hizo, concatenó todos los temas en 2 minutos y medio. Bueno, hablemos si le parece, por el tiempo que queda, el COVID. ¿Se fue? ¿Estará? Y después la viruela del simio, claro, del mono, no sé cómo decirlo. El COVID lo que está ocurriendo es que es un virus, se está transformando en un virus que provoca 2 oleadas anuales en los países, merced a la capacidad que tiene de mutar y de cambiar su morfología, lo que hace que baje la eficacia de los anticuerpos para prevenir la infección, incluso las formas graves. Entonces ahora hubo una ola, pero esto ocurre en explosiones geográficas, como ocurre desde el principio de la pandemia. Entonces en algunos, por ejemplo, en este momento en Japón tienen la cantidad diaria de muertos más alta de toda su pandemia, siendo que es uno de los países, entre los 5 países mejor vacunados de la Tierra. Pero le tocó una ola de BA5, que es una mutación, y logró evadir. Esa ola también estuvo en Inglaterra, generó un desastre, y en Estados Unidos todavía está produciendo las muertes diarias. Pero no, acá llegó minimizado. ¿Por qué? Porque hubo un factor que llaman estocástico, es decir, aleatorios, o sea, de suerte, azar, que hizo que no tuviésemos esa ola. Ahora, hay que estar preparados. La única manera de estar preparados hoy en día es con vacunación total con 4 dosis. Y en algunos grupos, 5ª dosis cuando pasaron 6 meses de la 4ª. ¿Quiénes deberían tener 4 dosis ya puestas en este momento? Todos. Todos deberíamos tener 4 dosis. Sí, los mayores de 18 años 4 dosis, los menores de 18 años 3 dosis, y los mayores de 60 años, o las personas que tienen cáncer activo, o que están con un trasplante o tratamiento inmunosupresor por una enfermedad del tejido conectivo, todos ellos deberían tener, si pasaron 6 meses de la 4ª dosis, una 5ª dosis. Y prepararse, porque ya estaba ocurriendo, por ejemplo, en India apareció una nueva variante que sí es más agresiva y que generó una pequeña ola. Si se va a propagar o no, no lo sabemos. Porque es aleatorio esto, ¿entienden? O sea, por ejemplo, en Sudamérica esta vez no hubo, o prácticamente no hubo muy poco de ola BA5. En el hemisferio norte hubo fuerte, sobre todo en el Reino Unido, y también hubo en Alemania y en Francia. ¿Qué va a pasar ahora? Reitero, es cortito, no se puede saber. ¿Y la viruela del simio, la viruela del mono es una amenaza, es una cuestión? Bueno, la viruela del simio es una enfermedad es una enfermedad contagiosa, tiene una dinámica muy distinta a la del COVID, contagia mucho menos que el COVID, obviamente. Es un virus, es como el virus de la viruela, es un Pox viridae, y ya hay casi 43.000, un poco más de 43.000 casos en el mundo de viruela del simio. En la Argentina hay más de 70 detectados, por supuesto. Hay 2 países que tienen un problema serio con la viruela, que son Brasil y Perú, especialmente porque son países donde hay mucha cantidad de pacientes con HIV que no están correctamente tratados, y ese es un grupo vulnerable incluso para morir por viruela. De hecho, murieron 2 españoles, un peruano y un brasileño, si mi memoria no me traiciona, hasta ahora, por viruela del simio, y eran casos que eran de HIV, sin tratamiento, con un mal tratamiento. Y la viruela hoy en día, por razones sociológicas, se estableció en la comunidad homosexual masculina. Pero esto no quiere decir que es una enfermedad de transmisión sexual, porque no lo es. Va a decir, si se llega a establecer una cadena de transmisión, por ejemplo, en una escuela, que es el otro grupo vulnerable por la modalidad de contagio o por contacto, nosotros pasaremos a tener epidemias escolares. El único medio de tratamiento que existe lógico es la prevención con vacuna para la viruela, la vacuna que es con virus atenuado, virus vaccine atenuado, y hoy en día hay muy poca disponibilidad de la misma. Así que lo que debería hacer Argentina es tener un sistema de vigilancia epidemiológica muy estricto y
procurarse vacuna en la medida de lo posible, cosa que no va a ocurrir el año que viene. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Regazzoni. Por mi parte, la última pregunta, y le agradezco de antemano de nuevo este tiempo que nos está dando. Usted fue funcionario público, fue concejal hasta el año pasado en Almirante Brown, fue titular del PAMI en la primera etapa del gobierno del presidente Macri. Fue funcionario también de Desarrollo Social y Educación, subsecretario de Desarrollo Social y Educación en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, allá por el 2007-2008. Esta es la pregunta, doctor, y usted se puede explayar todo lo que quiera. ¿Nosotros tenemos un sistema político corrupto o tenemos el sistema político que nos merecemos porque en el fondo somos corruptos? Usted sabe que Perón decía, el hombre es bueno, pero si lo controla es mejor. La responsabilidad es política, comprende, porque las sociedades no tienen ninguna forma. La mayoría de la gente es buena, la mayoría de la gente es gente sana, eso ocurre en todo el mundo. Y ni hablar en el Chaco, usted sale, la mayoría de la gente es gente buena, muchos de campo, de pueblo, gente buena. El problema es que la gente necesita organizarse a través de la política. Cuando la política se corrompe, eso destruye las sociedades, porque genera mecanismos de supervivencia en donde que estamos en un sálvese quien pueda. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Somos un país donde gente toda muy buena, que está en un esquema de supervivencia, porque la política está destruyéndolo todo. ¿Y cómo destruye la política? Todo. Mediante los privilegios sectoriales, eligiendo sectores poderosos. Entonces, hay sindicatos, grupos políticos, funcionarios, parte del sistema judicial que son corruptos, mafias empresariales, y qué sé yo. Esos sectorcitos van a ser alguna parte del Estado y van a país y dejan a la sociedad. Además, una de Javier Milei que me pareció muy buena. Si producimos alimento para 400 millones de personas, como se dice, yo creo que no es verdad. Lo que me siempre dice es para animales. Quédese quieto, Doc, porque se está yendo el audio, perdón. Si producimos para 400 millones de personas... Y el Estado de impuestos se queda con 280 millones de personas, porque no se queda con el 60% de todo lo que produce el campo. Y tenemos 14 millones de personas que comen mal. Hay un problema ahí en la gestión de esos alimentos, de esos recursos. Así que esta vez yo creo que la única solución que hay es que ajuste el poder. El Estado es el que tiene que ajustar la política. Hay que reducir el gasto político a la mínima presión. Y eso no es verdad que es simbólico y que es poco. No es ni simbólico ni poco. Es esencial y es mucho. Sí. Para eso necesitamos una clase política bien educada, doctor, que levante la barrera de la ética y la moral, porque nosotros tenemos de diputados nacionales, o tuvimos diputados nacionales, un tipo que chupaba una teta. Hablemos en criollo, en público. Mire, Domingo Faustino Sarmiento, como toda escuela en su vida, hizo 4 años de escuela, 5 en San Juan, en su provincia, en la casa, en una escuelita chiquita que había ahí, ustedes lo recordarán. Sin embargo, era tal su vocación que a los 14 años fundó él una escuela en San Juan. Y fue Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales padres de la educación en América Latina, no solo en la Argentina. O sea, realmente un personaje enorme en todo el continente. Así es. Es decir, acá lo que falta es amor a la patria, no más, con amor al país y con que es amor a su gente, ¿no? Porque el amor al país no es amor a los recursos. El primero está la gente. Así es. O sea, con amor a los argentinos es cuestión de después implementar lo que la ciencia dice y lo que las mejores prácticas indican, y eso a cara de perro. Porque hay muchos que va bien haciendo el mal, y esos son los enemigos. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Regazzoni. Doctor, quiero agradecerle muchísimo por este tiempo. Para nosotros fue un enorme placer, como diría su amigo, su compañero Paulino Rodríguez, que vive de placer en placer. El todo es placer. Es muy hedonista, Paulino. Yo lo miro todos los días a ustedes. Les agradezco mucho por este tiempo, doctor. Ha sido muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Carlos Regazzoni por Radio Futuro, fue candidato a intendente, fue concejal. Después lo vamos a replicar en las redes sociales a esta conversación, ¿eh? Sí, apenas nos pase producción, los 5 o 6 chicos que tenemos y chicas de producción que tenemos trabajando ahí en las grabaciones, nos pasen
el crudo lo vamos a replicar en las redes sociales. Carlos Regazzoni es una persona que tiene una barrera moral y ética muy alta. Yo no le quise preguntar para no meterlo en el barro, pero es una persona que al momento en el que vio que algo no funcionaba en el PAMI, que significaba un favor político non santo, hizo lo que también hizo Carlos Melconian, presentó la renuncia y se fue. Necesitamos ese tipo de gente en la función pública. Esa es la gente que nosotros necesitamos en la función pública. Él, que tiene mucha más experiencia, que tiene más edad, dice que no somos corruptos, sino que lo que necesitamos es una clase política que esté a la altura de la circunstancia para cambiar esta realidad. Bueno, bienvenido al optimismo.